Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de 100 formas de hacer grabado desde casa. El día de hoy vamos a ver la técnica de el cartonaje. Materiales que necesitamos para esta técnica. Primero que nada, el cartón. Luego, materiales con los que podamos llegar a cortar el cartón. En este caso yo estoy utilizando cúter y tijera. Luego vamos a necesitar pega blanca líquida, un lápiz y papel para hacer nuestro diseño para luego llevarlo a la matriz de cartón y pinceles con los que poder aplicar la pega. ¿Ok? En este caso yo cuento aquí con 5 tipos de cartón que pueden ustedes conseguir en su casa. Este es cartón corrugado de caja. Este nos puede llegar a servir. Lo único que tenemos que hacer luego es, antes de trabajar, aplastarlo, ya que este, como pueden ver, son láminas de papel por encima, por dentro. Entonces, a la hora de aplicarle presión, estas se llegan a deformar. Cosa que si la trabajamos directamente sin aplicarle la previa presión para que esto se compacte un poco más, a la hora de hacer nuestro grabado se nos va a comenzar a deformar la pieza. Otros dos tipos de cartón que tenemos son estos de acá. Uno es de una carpeta. Este nos puede llegar a servir, pero suele ser bastante endeble y tenemos que llegar a ponerle 2 o 3 capas para que tenga el grosor necesario para la hora de hacer el grabado. Aunque para la técnica que vamos a utilizar, que va a ser separación de color con cartonaje, nos puede venir perfecto, ya que al ser bastante maleable le podemos aplicar tinta e imprimir sin ningún problema, aparte que podemos llegar a hacer figuras un poco más complejas. Con este pasa lo mismo. Este es un cartón recuperado de una libreta. La tengo por acá. De una libreta. Como pueden ver, tiene aquí el papel. Y lo que hice fue quitarle esta lámina de cartón para poder utilizarlo. No he trabajado todavía mucho con este, pero me imagino se comportará igual que la lámina, que el cartón de carpeta, ya que es bastante delgado, pero suele ser bastante poroso y un poco más resistente y menos maleable, lo que nos puede llegar a dar una mayor dureza a la hora de hacer el grabado. Luego, el tipo de cartón que yo usualmente utilizo para hacer cartonaje, que es cartón de medio kilo. En este caso, este es un cartón de separadores de cajas. En estos vienen usualmente metidos latas o botellas y utilizan estos pequeños separadores para evitar que se rompan al chocar entre sí. En este caso, este yo lo conseguí en una tienda que está cerca de mi casa. Vi que la señora los iba a botar y los recuperé. Y voy a estar empleando sobre todo estos para hacer las piezas de hoy. Y el otro cartón que podemos utilizar, este también es de carpeta, pero son de archiveros. En este caso, incluso este es uno que ya había utilizado yo previamente para hacer un diseño. De este podemos llegar a utilizar, aunque suele ser bastante duro. Lo mismo pasa con el cartón en kilo. Para la pieza que vamos a realizar hoy, que es cartonaje por separación de color, que el cartón sea muy duro nos puede llegar a complicar el proceso de grabado. Ok, bueno. Dicho esto, vamos a comenzar con la preparación de nuestro boceto. Para esto tenemos que tener en cuenta que para hacer separación de colores la idea es mantener un diseño un tanto simple, evitando las líneas, ya que generar líneas con este material suele ser un poco complicado, pero no es limitante a esto. Le voy a dejar por acá algunos ejemplos, diseños que podemos llegar a utilizar que les sirvan de inspiración para crear el suyo. En este caso, como yo voy a tratar de hacer un separador para libros, voy a tratar de trabajar con unas dimensiones exactas y que el diseño sea más rectangular que cuadrado. Ok, en este caso vamos a mover todas nuestras piezas, a despejar nuestro espacio de trabajo. Ok, para comenzar a hacer el boceto. Ok, aquí está el diseño anterior, que luego retomaremos, lo dije en otro momento. Pero en este momento vamos a avanzar a esta parte. Ok, como la meta es hacer un separador de libros, lo primero que necesito es conseguir una medida estándar para esto. En este caso ya tengo acá las dimensiones que van a ser de mis separadores de página.
Los podemos llegar a hacer un poco más pequeños, un poco más grandes, eso depende del gusto de cada quien y de la cantidad de materia que tengan para trabajar. En este caso yo lo regulé a este tamaño porque al separar una de las láminas me queda suficiente espacio como para poder salirme y decorar un poco más el diseño. ¿Ok? Todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar, ya que una vez comencemos a utilizar el material no podemos ni agregarle ni quitarle muchas partes sin llegar a afectarlo. Entonces, si el tamaño de nuestro diseño es más grande que el soporte en el que lo vamos a imprimir o el material con el que vamos a hacer la matriz, va a tener que haber un corte entre medias, lo que puede llegar a reflejarse en nuestro diseño y por lo menos a mí es algo que nunca me ha gustado. Pero si ustedes no tienen problema con eso, pueden utilizar diferentes láminas para compactarlo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengamos nuestro diseño, y aquí hay una sombra rara. Bueno, una vez ya tengamos nuestro diseño, lo que vamos a, nuestro boceto, lo que vamos a comenzar es a hacer el diseño que vayamos a transferir a la matriz. Como vieron en el anterior caso, tienen que ser diseños algo simples o que sencillamente sean por planos de color. Entonces vamos a comenzar, yo voy a comenzar a hacer mis diseños acá, voy a tratar de tener los tres y una vez los tenga volvemos. Bueno, en este caso con nuestro primer boceto para el separador de páginas terminado, vamos a proceder a traspasarlo a otro papel para poder llevarlo luego al cartón. Entonces, mismo proceso antes, ponemos papel de carbón, ponemos la hoja debajo, en este caso utilizamos una hoja de reciclaje, y con un lapicero para guiarnos comenzamos a transferir todo nuestro dibujo. En este caso podemos agregarle un poco más de detalles, pero manteniendo el diseño lo más simple posible, ya que tienen que pensar que cada uno de estos elementos es un recuadro de cartón que tenemos que cortar. Entonces comenzamos acá. Bueno, acá tenemos la transferencia. Ahora lo que vamos a hacer es pasar este diseño a el cartón que en el que vamos a trabajar. Para esto voy a preparar la mesa y volvemos con el siguiente paso. Bien, en este caso ya tengo acá los materiales listos. Lo único que hice fuera de cámara fue recortar la figura para tenerla más accesible y ver el tamaño. Confirmar que entra el diseño completo en el cartón. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es traspasar la imagen. Para esto, como yo la traspasé con papel carbón, lo que voy a hacer es voltearla, aplicarle presión y que de esa forma quede un fantasma de la imagen debajo adherida al cartón. Para esto me puedo ayudar de cualquier herramienta, en este caso vamos a llevarlo un poco al borde y con el exacto la parte de atrás le comenzamos a dar. Confirmamos que se esté transfiriendo. En este caso no lo puedo levantar mucho porque voy a mover el diseño, cosa que se me olvidó. Tenemos que adherirlo con un tape. En este caso no tengo aquí tape y ya no puedo quitarlo. Qué triste. Pero bueno, le comenzamos a dar con bastante fuerza. Voy a tratar de bajar un poco la imagen para que sea un poco más con toner y lo transfieren acá con thinner. Ok, en este caso ya quedó casi todo el diseño. No sé si se aprecia ahí en la cámara. Quedó la mayor parte del diseño traspasado. Ahora lo que voy a hacer es retocar alguna de las otras zonas. Puede ser con un lápiz o con el lapicero.
algunas de las zonas que yo vea que no se traspasaron del todo, como puede ser acá, pero sin hacer presión, ¿ok? Es muy importante no realizar presión en esta parte. Ok, por acá la cara se le perdió un poco, por acá la punta de la hoja. Pero bueno, ya tenemos el diseño aquí un poco traspasado. Para que ustedes lo vean mejor, yo lo voy a traspasar con lapicero. Y cuando lo termine de hacer, volvemos, ¿ok? Bueno, en este caso, como podemos observar, ya tengo la imagen totalmente detallada en el cartón. Y en este caso tengo dos. ¿Por qué tengo dos? Para el cartonaje se necesita que tenga una base, ya que debido a tener este pequeño grosor, al yo cortarla, esta va a comenzar a degradarse, se va a comenzar a dañar, cosa que no queremos que le pase a la matriz, ya que eso nos haría perder el trabajo. Entonces lo primero es separar el diseño del fondo del cartón. Para esto nos podemos ayudar de un cúter o una tijera. Una vez que recortado la silueta, lo que vamos a hacer es comenzar a separar las partes de los colores. En este caso, en mi diseño hay un total de 3, 4, 5, 6, 7 colores. Sí, 7 colores. Ahora, hay dos formas de presentarlo. La primera es separar cada color y utilizar una matriz diferente para cada uno de estos, cosa que nos va a dejar, en este caso de una imagen, 7 matrices diferentes, cosa que para realizarlo en cartonaje pues va a ser un gasto excesivo de material, cosa que yo no veo muy necesario. Eso sí lo queremos entintar con rodillo. En mi caso como no es así, sino que yo quiero llegar a entintar es con pincel para definir los colores. Lo que voy a hacer es que al cortar cada una de mis piezas, tengo que dejar el suficiente espacio entre ellas para que el fondo me genere la línea que sería la negra y sobre esta caigan todos los colores. Sé que es un poco difícil de entender porque no lo están viendo mientras lo estoy haciendo, pero una vez vayamos avanzando con el diseño van a ver cómo surge. Entonces por eso tengo dos. Uno que va a ser mi soporte, en este van a ir todas las piezas pegadas, y el otro que va a ser mi molde. ¿Ok? Entonces voy a comenzar a hacer el diseño. Que bueno, una vez ya hayamos separado nuestra figura, nos toca comenzar a purgar o separar todos los colores unos de los otros. En este caso, por eso yo tengo las líneas. ¿Qué me tocaría hacer? Comenzar a separar todas las tonalidades de verde, todas las tonalidades de rojo, que en este caso sería nada más el corazón manzana, lo amarillo, lo blanco, lo gris, todo. O sea, tendría que comenzar a purgar. Esto para luego agarrar y al mismo tiempo ir pegándolo. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es definir de qué tan grueso va a ser mi grabado o en qué dimensión va a quedar. En este caso, como ya yo tenía la dimensión allá arriba, lo que voy a hacer es medio transferirla hacia acá para tener una guía base. ¿Ok?
Entonces, bueno, hago eso y volvemos a ver la separación de colores. Bueno, una vez ya definido el borde y el espacio que va a ocupar la base de mi matriz, lo que voy a proceder es a separarla y a comenzar a separar los colores. Ven, entonces tengo la primera base. Esto, lo ideal también sería sacarle una gemela, o sea, una copia, que me sirva para darle el fondo al dibujo. Pero en este caso, como el relieve no va a ser tan grande, vamos a ponerlo así de lado para que se vea. Como el relieve no va a ser tan marcado, puedo entintar el lado este con el color base que va a tener el diseño en la parte inferior. Luego se le da la vuelta y se imprime de este lado. ¿Okay? Esa es una de las alternativas que yo voy a ver si funciona en este caso. Ahora, teniendo ya esto listo, lo que procedo es a comenzar a separar todo mi dibujo. Podemos hacerlo de dos formas, o con las tijeras o con el exacto. Con la tijera lo único que nos puede llegar a pasar es que terminemos doblando algo el cartón, pero luego del trabajo de barnizado que se le va a hacer luego, no debería haber ningún problema con esto. Entonces pues comenzamos. Yo en este caso me voy a estar ayudando del exacto para realizarlo. Bueno, aquí está el resultado con las piezas separadas. Como pueden ver, yo estoy dejando unos pequeños espacios entre medias que a la hora de pegarlos, pues los voy a fijar mucho mejor. Esto va a ser para que sencillamente el fondo se filtre hacia arriba y me dé la línea un poco negra para separar más los colores y darle un mayor contraste entre sí. Acá ya lo que nos procede es sencillamente a adherir todas las piezas a la base y luego recubrir con la capa de barniz. Vamos a proceder a hacer eso. Primero voy a preparar la mesa, ya que es un proceso que no quiero ensuciar tanto esto. Y bueno, cuando termine de arreglarlo, volvemos. Bueno, teniendo una vez ya acá nuestro diseño completamente recortado y el soporte en el que lo vamos a colocar, procedemos con la pega a adherirlo. Vamos a comenzar a trabajar desde uno de los lados de nuestro diseño. Si quieren comenzar con la parte de arriba, comienzan pegando todo de arriba hacia abajo. Eviten colocar piezas a la par, o sea, comenzar, en este caso yo sí comenzaría con el lomo y la cola no las puedo colocar al mismo tiempo, ya que como tenemos que dejar un pequeño espacio de separación, en mi caso, entre las piezas, puede llegar a pasar de que la pieza al requerir un poco más de espacio nos quede un poco deforme luego. Entonces es muy importante eso, comiencen siempre desde un solo lado. Entonces en este caso yo voy a preparar la pega y voy a proceder a comenzar a pegar. Para esto nos vamos a estar ayudando de un pincel para poder controlar un poco mejor la pega. La pega la pueden aplicar pura o diluida con agua. En este caso yo tengo esta pega de acá. Y lo que voy a hacer es preparar un poco más diluida y comienzo a pegar. Aunque primero la voy a probar pura.
Bueno, una vez tengamos nuestra pieza ya completamente llena de pega, lo que vamos a hacer es dejarla secar entre dos láminas que no sean adherentes. En este caso yo las voy a dejar entre dos acetatos y con mucha presión. Esto se va a tardar, bueno, lo que tarde en secar la pega. Usualmente suele tardar entre un día a unas 2 horas. Yo usualmente la dejo reposar durante un día entero para asegurarme de que la pega esté completamente seca y poder intervenirla luego sin tanto problema, ¿ok? En este caso en el diseño, como no sé si pudieron observar, de que a mí acá la parte de la espada y lo que sería la zona aquí de la serpiente no entraban directamente en el diseño. Entonces ya hay que comenzar a depurar ese tipo de zonas, o sea, y comenzar a eliminarlas o a ver cómo se pueden llegar a complementar. En este caso, como pueden ver, acá yo estoy teniendo un problema que se me está levantando constantemente. Esto de que si se les levanta en alguna zona o se les comienza a despegar en algún punto en específico, se arregla con la presión. Una vez esto termine de secar, le vamos a dar otra capa de, en este caso no de pega, sino de barniz. Si no tienen barniz, le dan una capa, otra extra de pega, pero diluida. Y lo mismo, le vuelven a aplicar presión. Yo la voy a dejar en presión durante aproximadamente unas 3 horas y luego eso volvemos, ¿ok? Para darle presión pueden utilizar cualquier cosa, algún sargento que tengan, libros, piedras. Si tienen una prensa de mano sería mucho mejor, pero a falta de todo esto, como lo estamos haciendo desde casa, si tienen libros viejos, cuadernos que ustedes tengan, perfectamente lo pueden utilizar, ¿ok? Entonces en este caso yo dejo esto aquí pegado, me aseguro y lo voy a llevar. Cuando pasen las 2 horas volvemos y vemos el resultado. Bueno, pues en este caso yo lo que hice fue aplicarle, a ver si puedo llegar a mover esto sin dañarlo. Yo lo que hice fue aplicarle piedras y como pueden ver se encuentra allá debajo el diseño, ¿ok? No es tampoco un peso excesivo que le vamos a colocar, ya que no queremos que se nos termine deformando la matriz. Y nada, lo vamos a dejar ahí yo en mi caso lo voy a dejar 2 horas. En 2 horas lo destapo, veo qué tal va quedando, si ya endureció. Si no ha endurecido, lo dejo otra hora y media más. Y creo que con eso estaría listo. Y si no, bueno, vemos el resultado final mañana y le aplico de una vez el barniz. Una vez con nuestra matriz que ya se haya adherido y no esté del todo seca, comenzamos a aplicarle el barniz que ya previamente diluimos con un poco de thinner. Okay. Entonces comenzamos a aplicárselo poco a poco. Okay. En este caso yo le voy a dar 2 manos, una con el barniz bastante diluido en thinner y otra con el barniz muy poco diluido. Acá yo me estoy ayudando de uno de los acetatos para evitar que se me manche la zona de cutting. Ustedes deberían hacer lo mismo, hacer una superficie que no sea absorbente como una cerámica o fuera de la casa. Le aplicamos muy bien este producto por todos los lados, ¿ok? Que no quede nada, ningún espacio sin aplicarle el barniz, ya que esto es lo que nos va a permitir que a la hora de grabar nuestra matriz no absorba toda la tinta, sino que deje que se traspase al papel una gran parte. Okay. En este caso lo que yo voy a hacer es que de este mismo barniz voy a buscar un poco de barniz puro y también lo voy a aplicar. Pero primero voy a dejar secar esta primera capa. Okay. Tiene que asegurarse de que el barniz cubra todas y cada una de las esquinas, ya que si comienza a dejar huecos entre medio, esas zonas se nos van a comenzar a cargar de tinta. ¿Okay? Entonces no tengan miedo a empañar toda la pieza con el barniz.
ya que una vez él seque no va a quedar casi rastro de él. Muy importante, no huelan esto, y en este caso yo no lo estoy utilizando, pero es porque estoy en un espacio abierto. Utilicen mascarilla para poder aplicarlo. La preparación del barniz ya la vimos, es uno a uno, una parte de barniz por una parte de solvente, que puede ser queroseno o en este caso thinner. Y nada, y lo dejamos secar. En este caso yo voy a buscar el barniz casi puro para aplicar secado del todo. Abro mi barniz. Y voy a aplicarle una capa casi pura. Okay. Como esto se va a ir mezclando poco a poco con el barniz diluido que ya está debajo, lo que me va a permitir es que la capa seque un poco antes. Le aplicamos, evitamos dejar muñuños o acumulaciones excesivas de barniz en algunas zonas. Y lo dejamos secar. Lo preferible es que lo dejen secar frente a una ventana para que le entre aire natural y seque completamente el cartón. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a dejar secar, y una vez haya secado les enseño cómo quedó nuestro resultado final. El proceso de barnización hay que realizarlo por ambos lados, o sea, no solamente es la cara A que vamos a grabar, sino una vez esta parte haya secado, le damos la vuelta al cartón y también barnizamos la parte de atrás. El barniz también va a ayudar a adherir cualquier micropieza o cualquier elemento que nosotros no podemos apreciar, como la pelucilla que queda a la hora de cortar el cartón. Va a comenzar a compactarlo y va a evitar que se separe en algún futuro. Aplicamos y pues seguimos. ¿Okay? Yo creo que ya con esta capa es más que suficiente. Voy a aprovechar de emparejar un poco todo y lo voy a llevar así a secar frente a mi ventana. ¿Okay? Entonces, una vez seco, vuelvo a mostrarles el resultado. Bueno, después de todo un día de secado y la capa de barniza, así fue como quedó nuestra matriz. Como pueden ver, se oscureció bastante el cartón, pero eso significa que llegó a plastificar. Como pueden ver, está bastante duro. Bueno, no se va a deformar. Y bueno, ya después de esto es imprimir a ver qué tal queda el resultado. Pero como estamos haciendo primero la preparación de todas las matrices, este es el resultado final. Vamos a ponerlo al lado del diseño. Y así quedó. Espero les haya gustado, compartan, comenten y nos veremos en un próximo día haciendo otra técnica.